Yo soy Javier Pérez Zapatero y es para mí un honor presentar hoy aquí a un gran amigo y colega, Víctor. Soy director del programa de lengua de Barnard College y Víctor nos visita desde la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid también y de la Asociación de Investigadores Memoria en Red, que realiza trabajos sobre un tema tan candente en la actualidad en España como la memoria histórica. Además, es activista del grupo Sección Invertida. Entre sus campos de investigación encontramos la filosofía, la construcción del discurso histórico, la teoría visual, los estudios de género y las sexualidades. Su multipremiado libro Al margen de la naturaleza, la persecución de la homosexualidad durante el franquismo, publicado en 2016, ha sido reconocido con varios premios, entre ellos el primer premio Pilar Azcárate a trabajos de investigación en materia de género por la igualdad de la Universidad Carlos III y con el primer premio Sagasta de ensayo de la Fundación Caminos y de la editorial Debate. El título de su tesis es Construcción de la identidad en contextos de resistencia, subalternidad sexual en los discursos del tardofranquismo y la transición española. Un trabajo pionero y con una visión totalmente innovadora, como nos va a demostrar en la charla de esta tarde. Ciencia, política y sexo, sí. La represión de la homosexualidad durante el franquismo. No queríamos perder la oportunidad de contar con Víctor hoy en Barnard, aprovechando su estancia estos meses en Barnard y Columbia, y desde aquí darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Y ya, sin más, le damos la bienvenida a Víctor. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, gracias a Francisco y gracias a las colegas de Barnard por esta invitación y esta estancia tan maravillosa y tan acogedora que supone, que me ha supuesto este viaje. Espero estar a la altura de esta presentación, sinceramente, y presentaros un estudio vanguardista y novedoso. Ojalá sea así y ojalá os resulte de interés. Me acabo de dar cuenta, quizás está mal que yo lo diga, pero así rompemos el hielo, que tengo como quizá cierto problema, he tenido cierto problema disléxico y he puesto fracnuismo, una cosa extraña, y en realidad me refería al franquismo, ¿verdad? Que es un periodo histórico que, como conocéis, es, en fin, una dictadura militar que sometió a España durante casi 40 años. Bueno, el marco temporal que os propongo en esta sesión un poco de trabajo, que me gustaría que fuera también colaborativa en la medida de lo posible, que también si surgen preguntas, si surgen dudas o alguna sugerencia o algún comentario, por favor, hagámosla interactiva, interrumpidme de buenas maneras, si puede ser, y hablemos sobre estas tres cuestiones. A lo largo de este año, que ha sido el año en el que, después de recibir estos premios, he tenido la oportunidad de dar muchas charlas, muchas conferencias en espacios distintos, académicos y también activistas, siempre me ha parecido interesante llamar a la sesión Ciencia, Política y Sexo. Porque son tres elementos que en un principio podría parecer que no están relacionados entre sí, que hablan de una manera, bueno, quizá es extraño decir, el sexo tiene más que ver quizá con la naturaleza, tiene más que ver a lo mejor con un impulso, con un deseo, con un comportamiento, pero ¿qué tiene que ver con la ciencia y qué tiene que ver con la política? Bueno, probablemente sois alumnas y alumnos que ya estáis familiarizadas con el constructivismo, con las teorías que hacen del género un espectro, ¿verdad? Y podríamos decir que a lo mejor hoy en día, salvo en reductos de un conservadurismo muy rancio, no se discute que el género es cultural, esencialmente. El problema es decir que esa batalla cultural que libramos cada día cuando nos enfrentamos a los estereotipos de género y de sexo con los que tenemos no solo que lidiar, sino que también construir nuestras identidades, en realidad es interesante poner la atención, o a mí me lo parece al menos,
en cuáles son las condiciones políticas que hacen que existan nuestras identidades, nuestros géneros y nuestros sexos. ¿Cuáles son esas batallas que se libran en nuestros cuerpos, que son las batallas de la subjetividad y de la subalternidad? Entonces, en este libro, que se llama El margen de la naturaleza, os lo voy pasando si queréis echarle un vistazo. Luego lo necesitaré, sobre todo porque no es mío, en primer lugar, y tengo que devolvérselo a Javier, ¿verdad? Y en segundo lugar porque necesito leer algunos pasajes en un momento, pero si queréis echarle un vistazo. Trata del marco temporal franquista, es decir, desde que el bando sublevado gana la guerra en el 39 hasta el año 70. El año 70 no es el año en el que acaba el franquismo, como sabéis, Franco muere en el año 1975, pero en el año 70 hay una serie de cuestiones que ya nos hablan, ya nos indican que estamos enfrentándonos a un marco temporal, político y cultural completamente distinto. Entonces ya podemos hablar de lo que se conoce como tardofranquismo, que tiene unos límites un poco laxos, unos límites un poco, bueno, elásticos, moldeables, y de los años de la transición política a la democracia. Entonces, aquí ya vamos a ver también un poco de eso, vamos a ver un poco previo al franquismo, durante el franquismo y también algunos de los efectos y de las herencias políticas y biopolíticas que el franquismo nos deja en la transición y en la democracia. Entonces, aquí está mi mail también, siempre me gusta dejarlo, apuntarlo, escribirme, porque a lo mejor digo muchas referencias, cosas que me podéis escribir con toda tranquilidad. Este libro que iba sobre esta cosa, que era cualquier duda, cualquier inquietud relativa a la conferencia, ¿verdad? Escribidme sin ningún problema. Bueno, me gustaría también empezar destacando simplemente el cartel, este cartel tan bonito que han diseñado para la sesión. No sé si conocéis quién es. ¿Sí? ¿No? Bueno. No importa, en un principio, no importa no conocerlo. Sí que se reconocen ciertos elementos propios de una cultura, ¿verdad? Se reconoce como ese pequeño tirabuzón de la frente, lo que es una peineta, un pendiente, una cosa en lo que en España es muy icónico, llamamos folclórica. Podría ser una folclórica, una mujer española vestida con un traje tradicional español. Sin embargo, vemos que aquí, no se ve muy bien, pero si habéis visto el cartel, pues aquí vemos que hay un pezón de hombre con pelo, es decir, está performando un tipo de feminidad tradicional española, en realidad está haciendo una performance travesti. Es un artista que se llamaba José Pérez Ocaña, que tiene su mayor impacto de actividad durante los años del tardofranquismo y la transición, y volveremos a él porque su presencia tanto artística como performativa en lo político es muy interesante, porque está en ese periodo gozne entre lo que es el tardofranquismo y la transición, y se revela de unas maneras que, bueno, nos pueden ser muy útiles para comprender todo lo que se manejaba y qué cosas sobrevivieron y cuáles no, que son también el germen de nuestra democracia, la nuestra, la española, me refiero. Bueno, esta segunda imagen también es muy interesante, es del año 78, y como vemos, pues hay un grupo de personas en una actitud combativa, en una manifestación. Dice abajo la ley de peligrosidad social. La ley de peligrosidad social era una ley que, como veremos, se implantó en España en el año 70, y era una ley que trataba de catalogar a las personas que por ciertas categorías podían ser enemigos y enemigas del régimen franquista, que no eran peligrosos políticos, es decir, no eran adversarios políticos por ideología, sino que eran adversarios sociales, eran peligrosos sociales. Entonces el franquismo se encargó de elaborar una serie de categorías, una serie de nombres, nombró a toda la marginalidad, a toda la subalternidad, de una manera que tuvo un doble impacto. Porque, por un lado, antes del franquismo, como figuras políticas, no existían los homosexuales, no existían las prostitutas, no existían los drogadictos, existían como categorías médicas, existían en clasificaciones, en taxonomías propias de la ciencia médica, pero no de la política, y de pronto el propio sistema franquista nos convierte en sujetos políticos con estas leyes, ¿verdad? Nombrándonos de esta manera. Bueno.
Esta es una de las fichas policiales que se conserva de Antoni Ruiz. Antoni Ruiz es el expresidente de la Asociación de Presos Sociales de España. Y bueno, sobre las fichas y sobre las imágenes policiales volveremos más adelante, pero simplemente para recordar que la ciencia, el lenguaje científico, sobre todo el lenguaje médico, pero también desde otras ciencias, se encarga de elaborar una serie de categorías que nos darán identidad. Otros lenguajes también lo hacen, pero sobre todo el lenguaje de la medicina. ¿Cómo? Convirtiendo en patológicas determinados aspectos contingentes de los cuerpos, ¿verdad? Nos dirán, ¿usted cumple esta norma que consideramos que es lo normal, lo adecuado, lo normativo? No. Bueno, pues usted está enferma porque tiene homosexualidad, tiene transexualismo, tiene etcétera, etcétera. Son categorías que se generan especialmente desde el lenguaje médico. Después, la ley utilizará esas categorías para crear leyes proteccionistas del bien común. El caso del franquismo es muy interesante porque es un ejemplo muy claro de este procedimiento, ¿verdad? El fascismo español. Esta es la fotografía de donde se ha tomado el cartel. Aquí a lo mejor la podéis ver con un poquito más de claridad. Entonces, vamos a hacer un repaso breve por el corpus teórico biopolítico franquista y las consecuencias materiales que ha tenido para las sexualidades subalternas. Bueno, tengo efectos especiales y no me acuerdo de ellos. Ah, no, a ver, ya está. Entonces, creo que hay una serie de conceptos que manejamos todas más o menos con cierta fluidez. Sabemos que el sexo, lejos de ser algo natural, porque no estamos hablando de lo genital, no estamos hablando de la biología, estamos hablando del sexo como un sistema de organización social. Sabemos que en eso nos diferenciamos de, por ejemplo, los animales, cuando nos dicen, pero es que los animales tienen prácticas también similares a las nuestras. Puede ser, lo que no tienen es un sistema de valores asociado a determinadas prácticas como sí tenemos los seres humanos. Es decir, en ese sentido es en el que podemos decir que la sexualidad es exclusivamente humana porque la sexualidad es exclusivamente cultural, es un producto de la cultura. Es un producto de la cultura que se gestiona ¿cómo? Mediante los discursos científicos y mediante los discursos políticos, lo que Foucault nos diría que son las prácticas del saber-poder. Nos diría Foucault, el bueno de Foucault allá por el 76, nos diría, cada sociedad, cada comunidad política elabora una serie de discursos, elabora una serie de lenguajes que son los oficiales, son los hegemónicos y se preocupa con ello de controlar a su población. Incluso el elemento mismo de población es un elemento muy reciente, que nace cuando Foucault identifica esta quiebra que es la quiebra de la modernidad. Entonces, esas identidades individuales que surgen de aquí, surgen de los saberes y poderes, de la ciencia y la política, ¿qué produce? Produce sujetos, produce subjetividad. Nos dice, esta es la manera adecuada de ser, esto es lo natural, esto es lo bueno, esto es lo adecuado, y entonces si usted cumple todas estas características, usted es un sujeto. Usted tendrá un acceso a unos derechos civiles, a un estatus, ¿verdad?, etcétera, todo esto. Pero si usted no lo cumple, usted será una persona considerada en régimen de subalternidad, es decir, por una serie de características, en este caso, contingentes, físicas, corporales, se considera que determinados cuerpos, determinadas experiencias vitales no son reconocibles como sujetos en sociedad, ¿verdad? Entonces, se empieza a librar la batalla de la subalternidad que se libra en el cuerpo. Y eso genera unos mitos, unos estereotipos, una serie de lógicas que configuran el imaginario colectivo. Por ejemplo, Alberto Mira, por ejemplo, Alejandro Melero, profesores y profesoras españoles, se han ocupado de investigar los imaginarios que ha producido el franquismo en relación a las subalternidades sexuales, por ejemplo, ¿no? Sobre todo Melero en Placeres ocultos. Entonces, cuando los pones en relación con los discursos científicos o políticos hegemónicos, la cultura hegemónica nunca se contradice.
Es decir, lo que se produce como un producto cultural, la película que era el blockbuster del verano del 44, tenía todo en común con los discursos hegemónicos de la ciencia y la política del franquismo. ¿De acuerdo? Bueno, esto nos lo sabemos muy bien. Gayle Rubin, cuando escribe notas para una teoría radical de la sexualidad, nos dice lo que estábamos comentando antes. Nos dice, la sexualidad nos dicen que es natural, que es un sistema binario, que es esencialmente reproductivo y que además es esencialista. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene unas características físicas, usted va a tener una biografía y no otra. Y a usted se le va a reducir a una característica de su cuerpo y no a otra. Y si no la cumple, habrá una serie de problemas y caerá usted en el régimen de la subalternidad. Lo que nos dice Rubin es muy interesante porque compara de una manera muy hábil la sexualidad con la cocina, ¿verdad? Y parece una tontería, pero dice, no, si hambre tenemos, el hambre podemos decir que es un impulso, que lo sentimos, que es natural, lo que quiera usted, pero ese hambre no nos puede describir ni explicar las complejidades de la cocina. Con la sexualidad ocurre más o menos lo mismo. Bueno, ¿de dónde venimos? En el siglo XX, en los principios del siglo XX españoles, como sabéis, una de las primeras noticias, de hecho creo que es una noticia de 1901, es el matrimonio de estas dos personas que con falsedad documental y travestismo consiguieron engañar a las autoridades, casarse y huir del país. En realidad es la historia de Marcela y Elisa, que hoy no sabemos si eran dos lesbianas, si una de ellas era un hombre transgénero. A lo mejor si tuviéramos, en esa época pudiéramos transportar, hacer un viaje temporal y transportar el lenguaje que hoy utilizamos a sus realidades, se nombrarían de otra manera. El caso es que consiguieron burlar las leyes en 1901, casarse, conseguir los papeles necesarios para irse de España y poder vivir su vida tranquilamente. Creo que de hecho ahora Isabel Coixet está haciendo una película sobre Marcela y Elisa. A ver qué pasa. Luego, bueno, como sabéis también, imagino, durante la Segunda República se quebraron muchas lógicas en lo relativo a no solamente la construcción de las identidades, sino esa construcción en relación con los espacios. Porque si somos varones o mujeres o tenemos una determinada identidad, orientación o expresión de género, sabemos que en según qué épocas, de hecho en casi todas hasta hace muy poco y todavía en según qué sitios, hay espacios que no podemos ocupar. Es decir, en la Segunda República, por primera vez, pues hubo mujeres diputadas, hubo mujeres que podían votar. Es cierto que nadie podía votar antes porque había una dictadura, ¿verdad? Pero que las mujeres ocuparan espacios de poder y de enunciación constituyó toda una novedad. Igualmente que personas de sexualidad no normativa ocuparon espacios como Federico García Lorca, espacios de cultura muy influyentes que transformaban discursos y prácticas, es decir, como sabéis, se llevaba la cultura a los pueblos, se daban discursos de apertura, era una cuestión que, bueno, de haber durado un poco más, hubiéramos podido saber qué hubiera pasado, pero el caso es que no lo sabemos porque, como sabéis, gana la sublevación fascista y se zanja toda esta evolución. Cuando Franco finalmente se instala en el poder, uno de los primeros discursos que da por la radio contiene esta frase: no queremos una vida fácil, queremos una vida dura, la vida de un pueblo viril. La virilidad se convierte en un asunto de Estado. Hay un artículo muy interesante de Estíbaliz Minardi que se llama Palabra de Franco, que está online y está disponible y es muy interesante, y realiza una estadística sobre cuáles son las palabras que Franco utiliza más a menudo en sus discursos. Están cruzada, patria, raza, como una serie de palabras que componen el imaginario franquista de la dictadura militar que conocemos, y entre ellas, entre las 10 más utilizadas, está viril. La virilidad, para Franco, de hecho en su último discurso público en el año 75, también utiliza la palabra viril, se despide del pueblo español dando las gracias por la serena virilidad con la que le han acogido durante toda su vida, ¿no?
Entonces, ¿qué era lo viril en Franco? Lo viril en Franco era una construcción de la masculinidad absolutamente hegemónica que se relacionaba con la bravura, la valentía, la dominación, el control, la fuerza, el estoicismo, digamos, de alguna manera, y sobre todo se construía de una manera absolutamente excluyente. Es decir, lo viril es viril porque no es femenino. Entonces, esto, que se aplique como una política de Estado, significa que el terreno que había ganado para el sector de las mujeres en lo político se pierde absolutamente de manera automática. Es decir, no es que ya no se pueda votar porque estamos en una dictadura, es que las mujeres pierden el estatuto de sujeto y pasan a ser complemento de los varones. Eran esencialmente una propiedad del padre, pasando a ser una propiedad del marido, etc. No podían tampoco perdón, exceder demasiado sus movimientos en según qué espacios. Es decir, por supuesto, había fisuras, había rupturas. Todo sistema que se pretende totalitario está lleno de fallas, afortunadamente. Por supuesto que es así. Sin embargo, recuerdo, y probablemente cualquier persona con la que habléis que sea española y que tenga abuelos, abuelas, que hayan contado alguna historia, en mi caso mi abuela, para ir con su padre en el camión, tenía que tener un permiso sellado por Falange, porque si no ella no, como tenía que no solamente decirnos que soy su hija o sacar un papel, sino tenía que estar notificado que esa mujer se iba a mover y tenía que haber un permiso concedido. Entonces, bueno, el régimen de Franco es esencialmente misógino, es decir, se estructura en lo que Olmeda llama un machismo orgánico. Es el machismo orgánico lo que estructura todas las instituciones del régimen. Y con instituciones me refiero no solamente a lo que conocemos como instituciones en un sentido más relativo a la política, sino también en lo que refiere a la educación, en lo que refiere a la transmisión cultural de todo tipo, etc., ¿no? Entonces, bueno, España es viril y se construye además sobre el opositivo absoluto, ¿de acuerdo? Este es unos carteles o instalaciones, no sabría muy bien cómo decir, artísticas, desde luego, propagandísticas, durante la guerra, que se definen con el ellos y el nosotros. ¿Quiénes son ellos? Dolor y ruinas. ¿Quiénes somos nosotros? La alegría de la patria, el orden, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto venía justificado por una necesidad de ordenar lo que se supone que era una crisis de ruptura que estaba amenazando el país. Es decir, cuando el país está entrando en una crisis económica, en una crisis de valores, etcétera, etcétera, este sector más conservador dice: ¿por qué se produce esto? Porque hay un auge del feminismo, porque hay un auge de visibilidad de los invertidos, porque hay un auge de tendencias artísticas como las vanguardias que rompen, que quiebran los lenguajes. ¿Qué hace falta para parar todo esto? ¿Qué es el motivo de las crisis financieras, de las crisis políticas, etcétera? Todo este lenguaje maniqueo lo que viene a decir es que se justifica que se imponga este orden viril, esta calma, esta paz, este control y este dominio que solamente la virilidad mediante la dominación por la fuerza puede conseguir. Este es un poco el espectro simbólico sobre el que se sustenta el franquismo. Entonces, ellos-nosotros, esta totalización tan absoluta de los discursos, ¿cómo se gestiona? Se gestiona mediante discursos políticos y mediante discursos científicos, como decíamos antes. También los discursos culturales, evidentemente, pero aquí nos vamos a centrar más en estos. Entonces, psiquiatras y médicos, pero bueno, especialmente durante la primera etapa será Vallejo Nájera. Vallejo Nájera era el psiquiatra oficial del régimen franquista. De hecho, él era un falangista convencido, un fascista excelente. Vamos, Vallejo Nájera se había formado en la Alemania nazi, tenía una gran admiración por la eugenesia nazi, por todo este tipo de aplicaciones científicas y las intenta aplicar en España.
en una España absolutamente destrozada que no tiene dinero para invertir en estas cosas. Pero sí que es el encargado, a principio de los años 40, cuando estamos todavía en etapa de autarquía, de buscar lo que se denominó el gen rojo. Es decir, fijaos qué interesante hasta qué punto lo que no se considera adecuado para la norma se convierte en enfermedad, es decir, se patologiza, que se convierte en enfermedad mental la ideología marxista, la ideología de izquierdas. Es decir, a Vallejo Nájera se le encarga que en los campos de concentración experimente con presos y presas de la República, con presos y presas rojos, de ideología de izquierdas, y busque el gen rojo, es decir, busque en su cerebro qué es ese gen que les hacía ser desafectos al régimen fascista. ¿No? Se crea como esta política racial totalitaria, porque lo que se pretende es la regeneración de las razas, es decir, recuperar todo eso que la República había destruido con sus valores de degeneración. Es decir, se utiliza mucho este lenguaje, como veis, relativo a la ciencia médica especialmente, ¿no? Entonces, bueno, Vallejo Nájera continúa y nos dice en su tratado de psiquiatría que las mujeres son esencialmente madres, es decir, mujer y madre es equivalente, es decir, ese es tu destino, el destino biológico hay que cumplirlo, ¿verdad? Cuando estaba muy lejos de este contexto la buena de Simone de Beauvoir tratando de decir que no hay destino biológico, Vallejo Nájera decía, sí, sí, mire usted, sí que hay destino biológico y de hecho es el único, porque si no cumple usted su destino biológico, del varón hará un afeminado y de la hembra un marimacho. Afeminados y marimachos son como las palabras que se empezaban a utilizar también en esta época para referirse como amenazas a la, a la disidencia sexual y de género. ¿Tenéis el libro por ahí? ¿Sí? ¿Me lo dejas un momento? Gracias. Ahora te lo devuelvo. Empieza a producirse una literatura, sobre todo en la siguiente década. ¿Por qué? La primera década de la dictadura, los años 40, digamos, a principios de los 50, la prioridad del régimen de Franco es erradicar la disidencia política, erradicar la disidencia ideológica. Y es de lo que se ocupa, el gen rojo, los vecinos bajo coacción y amenaza denunciándose unas a otras, en fin, se vivió una época de auténtico terror en ese sentido. Entonces, después de eso, ¿qué ocurre? Que para sobrevivir, una vez muerto Hitler, tiene que reinventarse a sí mismo, es decir, el franquismo tiene que reinventarse como sistema político para poder sobrevivir en una Europa y en un mundo occidental que ya condenaba globalmente al fascismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice Franco? No, hombre, fascistas nunca hemos sido. Lo que éramos era nacionalcatólicos. Entonces firma un acuerdo, firma varios acuerdos, entre ellos los más importantes son el que firma con el Vaticano y el que firma con Estados Unidos. El que firma con el Vaticano es el que le abre la puerta a Europa, digamos, porque el Vaticano lo avala de alguna manera. Es decir, este señor lo que hizo en esta guerra fue salvar a la Iglesia porque los anarquistas lo que querían era destruir a la Iglesia católica, etcétera, etcétera. Entonces, con ese aval, digamos, que le abre la puerta a Europa y entonces empieza el inicio, el germen de lo que será el inicio de la apertura, es decir, empezar poco a poco a pensar en abrir las fronteras, en que entre turismo, decir, bueno, somos una dictadura, pero mire usted, hacemos referéndums de vez en cuando, las playas están muy bien, es todo muy barato para que pueda venir la gente, etc. Bien. Pero ¿qué ocurre? En el año 53 se firma el concordato con la Iglesia, en el año 54 se modifica una ley que se llamaba Ley de Vagos y Maleantes para incluir a la figura de los homosexuales. Entonces los homosexuales, desde entonces, están penalizados como sujetos políticos por el sistema franquista.
y se inicia, digamos, como una persecución más específica, que no quiere decir que antes, por supuesto, estuvieran bien, en absoluto. Pero aquí es cuando la ley se enfoca en eso. ¿Por qué? El acuerdo con Estados Unidos es un acuerdo, digamos, bajo mano, para tener las bases militares que tiene en Rota que estén apuntando a Rusia, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, España no entra en el plan Marshall de recuperación, pero sí que Estados Unidos le da una cuantía económica considerable a cambio de tener esas bases. Entonces, si España quiere abrir las fronteras porque es la única manera que tiene de poder sobrevivir y sostenerse, de cara a la población tiene que mantener un control absolutamente represor, porque si no, su sociedad se le puede ir de las manos. Entonces, el género y el sexo son los dispositivos que se mantienen de manera permanente durante todos los años de la dictadura como dispositivos de control absolutamente violento contra su población. Se publican libros como el de este señor, que se llama Mauricio Carlavilla, pero que él se hace llamar Mauricio Karl porque le suena más alemán, dicho por él mismo, y a él le gusta mucho sonar más alemán, ¿verdad? Y escribe este libro, Sodomitas, homosexuales, políticos, científicos, criminales, espías. Es una historia, según dice él, es una historia, os invito a reíros, os invito a reíros, de verdad, lo digo en el libro, digo, reírnos de esto es una forma de desarticular la violencia a la que nos querían someter. O sea, vamos a reírnos y a decir, sois ridículos, no tenéis ya ningún poder sobre nosotras y nosotros, ¿no? Tratarlo con rigor, pero también asumir que lo que dicen, en fin, es absolutamente ridículo. Y ahora vamos a leer un fragmento, por eso te he pedido el libro, ahora te lo devuelvo. Es un texto que no tiene ningún rigor científico, ninguno. Lo que pasa es que es importante rescatarlo porque llega a las 12 ediciones, si no recuerdo mal, sí, llega a tener 12 ediciones, es decir, llega hasta los 70, se publica en el 54 y llega a los 70. Entonces, imaginaos el impacto que este libro tiene en el imaginario colectivo para lo que las personas pensaban que serían los homosexuales, los sodomitas. Mauricio Karl dice, para describir a los sodomitas, la manada de fieras sodomitas, por millares, se lanza a través de la espesura de las calles ciudadanas en busca de su presa juvenil. Disfrazada de persona, la fiera sodomita ojea entre el matorral de las aceras su pieza preferida, el cándido muchacho. Esta construcción de una imagen casi, muchas gracias, de una imagen casi como una criatura mítica, como un vampiro o algo similar, ¿no? Como una criatura devoradora de cándidos muchachos, que es el sodomita para Mauricio Karl, culmina en su introducción apelando a los padres y a las madres, diciendo, parecen inofensivos, pero cuando contagie a uno de sus hijos y usted vea lo que hace, gritará a Dios y le dirá, por favor, mi hijo mejor muerto, antes muerto que convertirse en un sodomita. Entonces, bueno, este tipo de textos difícilmente digeribles son los que circulan por este imaginario general en la España de los 50, que se construye frente a esta unidad en lo social, ¿no? En lo nacional y lo católico, como hemos visto, el deber nacional y el deber católico que impregna lo católico todas las instituciones, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un tema también muy interesante, como sabéis, para las mujeres hay varias instituciones y varios organismos de control y de adiestramiento, pero el más interesante, quizá porque es muy prolífico y porque llega hasta el año 77, es la sección femenina de Falange. Sabéis que Pilar Primo de Rivera, en el año 34, crea la sección femenina de Falange y se disuelve finalmente en el año 77, pero Pilar Primo de Rivera es una mujer muy interesante que tiene además una actividad arrolladora para lo que tenían que ser las actividades y la vida de las mujeres y intervino en la generación y en la redacción de muchas leyes, entre ellas la Ley de Peligrosidad Social de los 70, como veremos. Se publica esta revista desde el año 40, si no recuerdo mal, que se llama Medina,
en el que se promociona la imagen de la mujer ideal. La mujer ideal era la Virgen. Pues era virginal, era dolorosa, era sacrificada y ya, y no tenía sexo. Pero sí hijos. Entonces, bueno, pues es la Mater Dolorosa y los quehaceres del hogar. Es decir, de hecho, ya yo sin irme tanto a mi abuela, sino incluso a mi madre, la asignatura que tenían siempre como formación general era labores. Labores del hogar, se les enseñaba a coser, se les enseñaba la cocina, etcétera, etcétera. Bueno. Aquí tenemos a Pilar Primo de Rivera en Alemania, con Hitler, enseñándole cómo intentando venderle, decir, mire usted, tenemos una sección femenina que es muy interesante como para tener adiestradas a las mujeres del régimen. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Es decir, el fascismo sabe que la subordinación de las mujeres es necesaria para el mantenimiento del régimen, porque tienen que estar sustentando la casa. Medina tenía estos pequeños diálogos, porque se ponían, como eran un poco platónicas en Medina, y entonces a través del diálogo enseñaban, ¿verdad? Entonces, en un diálogo de Medina, en el que vemos a los niños y niñas ilusionados mirando por una ventana, se nos dice, pues eso de servir a la patria no es solo cosa de hombres y de mujeres, pero de manera distinta. Los hombres sirven con las ideas, el valor, las conquistas, y llevando la dirección de la política, y las mujeres, preparándose para fundar familias donde se formen las nuevas generaciones. Es decir, el hombre nuevamente está en el espacio público, la mujer está relegada al espacio privado. Y es una labor fundamental para el mantenimiento del fascismo español. Entonces, ¿qué ocurre con las lesbianas del régimen franquista? Esto es una cuestión que ha sido bastante problemática porque las leyes del franquismo, al decir homosexuales, invisibilizaban a mujeres homosexuales, como le pasó a la reina Victoria, ¿verdad? La reina de Inglaterra, que decía que lesbianas, eso no existía, eso no podía ser. Eso no entra en el imaginario, que las mujeres sean sujetos deseantes, y menos que deseen a otras mujeres. Es decir, eso es como una cosa imposible de pensar. Entonces, el hecho de que se haya invisibilizado desde el propio lenguaje franquista ha hecho más complicado investigar qué ocurría con las mujeres lesbianas en el régimen. No solo ha hecho más complicado investigar qué era de ellas y dónde se las recluía, sino que durante el propio franquismo, al no haber un sistema estipulado de lo que tenía que pasar con las lesbianas, se produjeron abusos arbitrarios, completamente desproporcionados, violaciones correctivas y una serie de cosas absolutamente terroríficas que es mucho más difícil rastrear si no es por relatos de memoria o por otro tipo de aproximaciones que no es el lenguaje oficial, que no son los textos oficiales, porque allí no se encuentran las lesbianas reflejadas. De hecho, en la mayoría de textos que yo trabajo en el libro, después de estar a lo mejor 200 páginas condenando la homosexualidad masculina, diciendo por qué hay que penalizarla y por qué son peligrosos y tal, al final hay una frase que dice, bueno, y con las mujeres lo mismo. Y ya está. Y eso es todo lo que dedico, porque en realidad no tengo ni idea. Luego sí que hay textos que se ocupan especialmente de decir por qué las lesbianas son mujeres especialmente peligrosas. Se dice que son ladronas, se dice que son embaucadoras, que tienen una inteligencia mayor porque es similar a la del varón. Una serie de discursos, muy, ya se todo el tiempo, perdón, muy perversos y muy peliagudos. Sin embargo, así como el varón afeminado, el varón homosexual se convierte en el enemigo público y en el enemigo del régimen por antonomasia, porque el régimen se identifica con esta imagen de virilidad, la mujer mala, el opuesto absoluto de la buena mujer, que era la Mater Dolorosa, no podía ser la lesbiana, porque la lesbiana suponía no una degradación, sino, digamos, un ascenso al estatuto de lo masculino. Entonces eso no podía servir para degradar a las mujeres. A las mujeres se las degrada mediante la mujer deseante, la mujer que tiene sexo, la mujer que no cumple con su estereotipo asociada a lo privado y al hogar, es decir, con la trabajadora sexual.
Ese es como el peor insulto que se le puede decir a la mujer, es ese. ¿De acuerdo? No es el de lesbiana. Las prostitutas, las trabajadoras sexuales, también eran consideradas peligrosas sociales, es decir, también se las metía en esta ley de peligrosidad social. Tenéis este libro de Mujeres bajo sospecha, de Raquel Osborne, una investigadora española que, bueno, además realizó una exposición itinerante con objetos, además realiza toda una investigación sobre cómo las lesbianas se reconocían, qué nombres utilizaban para reconocerse, etcétera, y es muy interesante. Y también está el tema, en Mujeres bajo sospecha, de las mujeres transexuales. La transexualidad que hoy manejamos y que incluso hemos superado, ya hablamos de transgénero o de subjetividades trans con asterisco y ya estamos como planteándolo de otra manera, en realidad es un lenguaje absolutamente nuevo que llega a España por lo menos en el 74, se empieza a hablar de transexualismo, no antes. En España, como nunca se puede salir, nunca se consigue salir del binarismo de género, más radical, más rancio y más absoluto, se entiende que las mujeres transexuales son varones homosexuales muy homosexuales. Son varones tan homosexuales que son casi mujeres. Y se les llama en las fichas policiales invertidos con pechos. Estas son unas láminas muy interesantes que se publican en el año 67 del Dr. Barden en un libro que se llama Enfermedades y trastornos de la vida conyugal. Y entonces, bueno, pues sencillamente hay como una serie de dibujos y dice, ¿tiene usted alguna de estas características poco varoniles, si usted es un varón? ¿O tiene usted alguna de estas características poco femeninas? Si es así, no se preocupe, se puede tratar. Usted va a su médico y su médico consigue que usted sea una mujer-mujer o un varón-varón, ¿de acuerdo? Entonces, es muy interesante porque en estas láminas, por ejemplo, en los varones, está afición a los trabajos de casa. Eso le convierte a usted en poco varonil. O vanidad. Si usted es vanidoso, trátese, vaya al médico porque usted puede poco a poco caer y ser un invertido. En las mujeres es muy interesante porque está erotismo exagerado, que además con el dibujo no casan, ¿no? Poca afición a los quehaceres domésticos, ideas de emancipación. Fijaos qué interesante, la mujer que está dando un meeting que tiene ideas políticas, eso no es de mujer, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos casos revelan un trastorno que puede curarse. Si usted tiene ideas políticas y es mujer, no se preocupe, consulte a su médico que lo someterá a una serie de terapias de curación. Bueno, se producen una gran literatura desde España, pero también se publican libros, en España se traducen y se publican libros americanos, norteamericanos y alemanes, que tratan este tema. Pero en España hay un cambio muy interesante que lo da este señor que se llama Sabater Tomás, que es un jurista, era magistrado juez del Tribunal de Vagos y Maleantes de Cataluña y Baleares y dedicó como casi toda su carrera a justificar modos de castigo para los homosexuales, esencialmente los varones. Las lesbianas para él era uno de esos que ponía una frase al final como para justificar la existencia, pero se preocupaba mucho de los varones homosexuales. Era un homófobo excelente, muy dedicado a la homofobia durante toda su carrera. En varios libros, publica muchos libros en los 60 y en los 70 dedicados a propagar el odio contra homosexuales. Uno de ellos, del 62, que se llama Gamberros homosexuales, vagos y maleantes, da esta definición de la homosexualidad completamente arbitraria, pero explica por qué hay que perfeccionar la ley de vagos y maleantes porque no es suficiente. ¿Por qué? Porque los homosexuales son celosos, sádicos, brutales, con manía persecutoria, que castigan, van armados, amenazan de muerte y a veces matan, y todo ello es producto de su posición homosexual, que no logran dominar. Es tan homosexual que asesinó a alguien. El grupo de mayor criminalidad y delincuencia. Negada su condición de enfermedad, dejan muchos dolores en la vida, bla, bla, bla. Prácticamente son los más peligrosos. Se originan en ellos fantasías inconscientes de apuñalar y estrangular.
Él sencillamente lo sabe, él no ha tenido acceso a ninguna bibliografía, o por lo menos no la cita, pero él sabe que es así, que el homosexual de pronto quiere estrangular. Entonces este es un señor jurista que se encarga de la redacción de la que será la nueva ley de peligrosidad y rehabilitación social, que se llevará a debate en los años 70, y en esos debates intervendrá Pilar Primo de Rivera y otras personalidades de las instituciones franquistas para su redacción final y su puesta en vigor en el año 70. Sabater Tomás coge un libro previo a los años de la dictadura de un doctor español muy famoso que se llamó Gregorio Marañón. Gregorio Marañón tuvo un texto que se llamaba La intersexualidad en la especie humana, y en él hablaba de las sexualidades diversas, diferentes, las anomalías sexuales las llamaba él, en un texto de los años 30, o 29, no recuerdo, pero previo a la guerra. En ese texto Marañón dijo, a ver, si un homosexual puede que esté enfermo, porque no es normal, pero lo que no tiene sentido es que la ley lo castigue, porque el homosexual tiene culpa de su homosexualidad como el diabético de su diabetes. Entonces ponía en un estadio muy ridículo, porque te imaginabas a un policía persiguiendo a un diabético y decías, bueno, pues eso es lo que está haciendo la ley con los homosexuales, en realidad son enfermos, no tienen culpa de lo que son, no se les tiene que castigar. Sabater Tomás coge ese texto y coge otros textos de magistrados por la época que estaban muy preocupados con este tema y dice, no, mire usted, ese no es ese tipo de enfermedad. El homosexual es un enfermo que en realidad no es un diabético que pobrecito tiene ahí un problema con el azúcar. El homosexual es un tuberculoso que va lanzando esputros bacilíferos por la calle y va contagiando al personal, va contagiando a todo el mundo. El homosexual, nos dice Sabater Tomás después de esta reflexión, es un problema de salud pública. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir, la ley tiene que intervenir, porque se puede generar un contagio general y entonces nos quedamos, como siempre argumentan este tipo de plumas ilustradas, con el fin de la especie, nos extinguimos, porque de pronto con estos contagios nos hacemos todos homosexuales y o bien nos apuñalamos unos a otros o nos terminamos por contagiar y se acaba la especie. Vale. Entonces, todo este discurso entronca con una serie de narrativas que se propagaban en revistas divulgativas, como la revista ¿Por qué?, que eran revistas sensacionalistas, que daban algún tipo de noticia como sucesos, delitos menores, etc. Eran las imágenes que la gente tenía de la homosexualidad. La cultura popular tenía muy restringido, sabéis, existía un ministerio que era el Ministerio de Censura, entonces para pasar la censura las películas o las producciones que se hacían tenían serios problemas de control y estas cuestiones estaban medidas con lupa y no podía haber un personaje que fuera homosexual, no podía haber una mujer lesbiana, una mujer que... En fin, era todo un problema muy interesante que, insisto, lo trata Melero, lo trata también Mérida en muchos libros y es muy interesante. Resulta que en este tipo de revistas, conforme nos vamos acercando al año 70, encontramos que la relación que tenemos con la imagen de la homosexualidad es con fotografías de tipo policial. Con fotografías de tipo policial y motes. En las fichas de detención se ponía el nombre, la ocupación, el delito, la foto y el mote. También se le conoce como tal, que en algunos documentos de la Administración española todavía está lo del mote. También conocido como otro nombre, y dices, bueno, no voy a compartir mi mote en estos días. En fin, esta es Jesús Garcés Azcona, alias o mote, la Pamplonica. La Pamplonica y la Bombón, detenidos por la BIC, era la brigada... la brigada... de investigación criminal, la Brigada de Investigación Criminal. Entonces, en este tipo de noticias van saliendo este tipo de fotografías asociadas siempre a lo criminal y asociadas siempre a un tipo de historias de lo más truculento por el tipo de publicación en el que se compartía.
Violetas, amigos de lo ajeno, detenidos por la Vic. Violetas, como sodomitas, como... bueno, otro tipo de nombres que se generaban en la época son nombres que no han sobrevivido y hoy utilizamos generalmente homosexual o gay, que es una voz que llega a España en los 70, pero este tipo de nombres son muy interesantes y se distribuyen también en estas publicaciones. Aquí tenemos a Carlos Castro, la boliviana, y Carlos Álvarez, la Matajari. Este tipo de noticias se entroncan con estas imágenes que se desarrollaban en la literatura científica, como hemos visto. El dueño de Comestibles Rosa apuñalado en su tienda. El ensañamiento le delata como homosexual. Este tipo de... Vicente Sánchez alias La Vicenta. El problema homosexual es superior al de las drogas. Esta es una portada muy famosa del año 73 de la revista Por qué, en el que bueno, se documenta una redada que hubo en un bar de Sitges con este tipo de titulares sensacionalistas. En realidad son 3 hombres y dentro, aquí donde las ven, son hombres, con exclamación. Este tipo de fotografías que en realidad nos revelan una situación tremendamente de gran violencia, en la que vemos también en fin, pues el miedo en las expresiones, destacan una redada que se produjo en un bar de Sitges, que era un foco como Torremolinos y como otros pequeños focos localizados en España de turismo homosexual, que se denunciaba por que traía la degeneración a España. Esta era la discoteca donde bailaban y escandalizaban los detenidos. Su dueño asegura que creyó que eran todos señoras. Bueno, todos estos libros y todos estos discursos científicos y toda esta producción de literatura biopolítica del franquismo no era inocua, no se quedaba ahí, sino que producía una serie de prácticas que eran prácticas punitivas y prácticas experimentales para con homosexuales. Entre otras muchas cosas, es decir, se crean centros especiales para pervertidos donde se llevan a cabo experimentos, se llevan a cabo torturas que hoy todavía el gobierno español no califica como torturas, así como hay otros contextos geopolíticos como por ejemplo Gran Bretaña, que sí que ha hecho como un reconocimiento público, es decir, esto ha pasado, se reconoce el daño. En España no ha ocurrido todavía. Bueno. Las técnicas que se utilizaban en los centros para pervertidos, que tenían que estar separados completamente del resto de presos para no causar el contagio que se creía que causaban, eran sobre todo electroshock, descargas eléctricas asociadas a imágenes, con imágenes eróticas para corregir, es decir, cuando salía una imagen erótica de una señora, pues no había descarga eléctrica, una imagen erótica de un señor, había descarga eléctrica en la cabeza y en los pies, fundamentalmente. También este tipo de corrección se daba mediante una técnica que era la técnica emética, que mediante una sustancia se provocaba el vómito asociado a determinadas imágenes eróticas también, ¿no? Y bueno, se crea una central, después de la Ley de Peligrosidad Social, se crea una central, la Central de Observación en Carabanchel, en la que 3 médicos tratan de elaborar un sistema de clasificación de activos y pasivos, para poder separarlos, encerrarlos en prisiones distintas. Se crea una prisión para pasivos en Badajoz y una prisión para activos en Huelva, que son 2 localidades españolas, y estos médicos tratan de elaborar un sistema para que se les pueda identificar y mandar a una prisión o a otra. Entonces tienen un problema y es que les salen todos mixtos, conforme van avanzando en sus experimentos. Entonces dicen, es que esto... 3 años de dinero para esta investigación. Está publicada, es un volumen que se llama Investigación con 200 homosexuales, con métodos proyectivos. Está publicado y es de fácil acceso. En los 70, también en el año 70, además de la Ley de Privacidad Social, cambian las narrativas culturales y empieza la primera película, que es un absoluto bombazo, un absoluto éxito de taquilla, que se llama No desearás al vecino del quinto, inicia lo que se llamará las comedias ibéricas o el cine del destape, que es una
un cine en el que, bueno, generalmente muy baja calidad, producciones muy rápidas, con promesas de que va a haber cierto erotismo de partes del cuerpo, femenino esencialmente, y estereotipos. ¿Dónde nace el estereotipo del mariquita? Por primera vez en el cine, en España, durante los años de la dictadura, esto estaba absolutamente controladísimo. Y, de hecho, esta película tiene muchísimos problemas para poder realizarse y para poder estrenarse. El expediente de censura de esta película es enorme. Yo tuve la oportunidad de estudiarlo, de hecho tengo varias páginas escaneadas y publicadas en una revista, Dosis Feministas, y es muy interesante leerlo porque dicen, aunque sea un estereotipo, aunque sea una comedia, aunque sea de broma, es muy peligroso que se utilice esta figura sin que sea una condena determinante, ¿no? En fin, aún así es un estereotipo completamente risible. Bueno, se construye la protesta en el año 70. La protesta dice, tenemos que modificar esta ley, tenemos que abolir la ley de peligrosidad social y tenemos que luchar por la despenalización, y también tenemos que conseguir que haya representaciones culturales dignas, que no sean la que hemos visto, la que hemos visto aquí. Tenemos que conseguir representaciones culturales que nos construyan como sujetos en régimen de equivalencia. Aquí volvemos a ver a José Pérez Ocaña, el artista. No sé, no tengo ni idea del tiempo, ni de cómo vamos, ni de cuánto tiempo es. Las 8. Son las 8. Bien, ¿no? Bueno, no sé. Vamos acabando poco a poco, pero bueno. Vamos acabando poco a poco. Vale. Yo tampoco quisiera someteros aquí a ninguna tortura especial, o sea que ya me parece que ya se está extendiendo bastante la tortura, ¿no? Así que sí, vamos bien. Vamos bien y también vamos parando. Sí. En fin, volvemos a Ocaña. Además es que por mí podríamos estar hasta mañana, entonces que mejor tener cierto control con la duración. Volvemos a Ocaña. Ocaña también surge en esta época en la que cambian las narrativas culturales, en la que se habla de sexo públicamente, en la que el franquismo ya está entrando en obsolescencia, está entrando en un momento en el que está débil, la fuerza de oposición es cada vez mayor y la respuesta del franquismo es represión violenta. Cuanta más represión violenta, mejor. Lo que pasa es que eso le sigue haciendo más débil, sobre todo porque empieza a ser muy cuestionado desde las potencias europeas, que también ya era hora, pero bueno. La cuestión es que Ocaña entra en este escenario, digamos, en el que está todo esto que hemos visto, toda esta literatura produciendo estas leyes, este tipo de películas produciendo estos estereotipos y estos mitos. Llega Ocaña y problematiza una serie de cuestiones que son muy interesantes porque están los debates entre la sexualidad normativa, la sexualidad subalterna, también entre el norte y el sur, el centro y la periferia, una serie de cosas muy interesantes en la época. Ocaña simboliza, podríamos decir, lo que Preciado denomina el cuerpo contrasexual, que es el cuerpo que no performa la sexualidad que se espera que performemos. Como varones o como mujeres o con la identidad que se nos asigne, se espera de nosotras y nosotros un comportamiento, se espera que tengamos una vida legible y entendible, adecuada a esa identidad que se nos ha asignado. Y si no lo hacemos, por cualquier motivo, seremos contrasexuales, iremos a la contra de esa norma sexual. Ocaña representa ese cuerpo contrasexual permanente, en estado de permanente equilibrio entre todos los discursos sin caer en ninguno. Entonces pone de manifiesto con sus performances, en estos años muy convulsos en España, ciertamente, pero que también se dan por esa misma convulsión la posibilidad de que Ocaña saliera por las Ramblas travestida de señora o de vieja jorobada o desnuda o estuviera pintando retratos o dibujos naif pseudoeróticos en las calles, se produce y cuestiona con su discurso y con sus performances
la masculinidad hegemónica y la feminidad hegemónica. Y cuestiona que lo que está en juego en esta España de cambio de hegemonías, de cambio de sistemas políticos, no es solamente un sistema de representación. Ocaña lo que hace en estas... Bueno, todo esto es un fetiche. Es el... No, bueno, la Ocaña es muy cautivadora, podríamos estar aquí... A ver... Ay, ya le he liado. Bueno, estamos terminando, lo prometo. Ocaña lo que hace, lo explica además justo después de esta performance. Esta no es una virgen, no es un paso real, es una virgen de las que él hacía estas figuras de papel maché. Y realiza esta performance y dice, esto no es franquista, esto no es de Franco, esto es del pueblo y el pueblo soy yo. El pueblo soy yo y el pueblo somos todas y todos, ¿no? Y se reapropia de esos significados. Y esto pertenece, es una parte, la parte digamos más contracultural y con una fuerza muy grande y muy combativa de los años 70. Se empiezan a popularizar en este tipo de publicaciones que hemos visto antes, como Por qué, o como otro tipo de publicaciones igualmente sensacionalistas, la palabra, el concepto, digamos, tercer sexo o tercer género, para definir a todo esto que empezaba a salir al debate público, que no había como forma de definirlo, y se les llama a todos, travestis, trans, trabajadoras sexuales, homosexuales, lesbianas, a todos y a todas se nos llama o gay, o homosexual, o tercer sexo. Funciona como un cajón desastre, un poco totum revolutum contrahegemónico. Se dice desde una parte de la academia que es una ruptura, cultural, que se da la ruptura que se da en los 70, es esta. Se pasa de la España viril, de la España de Franco, a una España travesti, donde sale la pluma de la transición, sale a la calle. Entonces, bueno, es una teoría interesante, a mí me parece un poco aventurada y que sobre todo salió, pero fue otra vez enseguida contenida,
pero bueno, lo cierto es que se crean una serie, hay un hambre muy grande por publicaciones relativas al cuerpo, relativas al sexo, relativas a las performances de género, a las expresiones de género y también a la vida erótica, porque hemos pasado unos años, muchos años en los que eso era absolutamente prohibido, entonces salen revistas que tratan estos temas y tienen además artículos políticos o divulgativos, pero tratan sobre todo imágenes eróticas como Interview, llega a España en estos años, y también la revista Party. La revista Party es muy interesante porque tiene una parte de artículos y tiene otra parte erótica. Entonces hay 3 secciones en Party, que es Party él, Party ella y Party ello. Party ello era ese tercer género, donde cabíamos todas. Es decir, desde la travesti hasta este señor maquillado. También era Party ello. Ese ello, esa tercera cosa, se genera en los 70. Se genera como un campo de posibilidades muy, muy interesantes que los cuerpos contrasexuales reclaman y dicen de una manera más o menos erudita, como caña, o más combativa, como se hace desde el activismo, o incluso más erudita, como se hace desde nuevas generaciones críticas de la academia. Se dice, no, hay otra manera de organizarse, hay otra manera de relacionarse, tenemos oportunidad de romper con el control y la represión que nos dan estas instituciones normativas, como puede ser el matrimonio, como puede ser la familia normativa, etcétera, y romper con todo eso. Entonces, bueno, esta subversión de valores que suponen los cuerpos contrasexuales, finalmente, en el año 78, perdón, a finales, se llega a un acuerdo de mínimos, se despenaliza la homosexualidad y ya está. Eso es todo lo que ocurre. Es decir, se despenaliza la homosexualidad, pero no se produce un reconocimiento de derechos en equivalencia. Como sabéis, por ejemplo, el matrimonio igualitario no llega hasta el 2004, cuando han pasado, en fin, muchísimos años. Ni se produce tampoco, como es la tónica general en ese momento en la historia española, un reconocimiento de la memoria. En España, para asumir la democracia, se dice que forzosamente tenemos que olvidar el pasado. Se nos convierte en un reino de desmemoriados. Y eso es lo que ocurre. Finalmente, se despenaliza la homosexualidad, se libera a los presos y presas que estaban en las cárceles por homosexualidad en la Ley de Peligrosidad Social. Sin embargo, no se llevan ningún tipo de políticas, no se llevan a cabo ningún tipo de políticas contra el estigma, no se llevan a cabo ningún tipo de labor de reconocimiento, etc. Entonces, bueno, simplemente son cosas que me parece que son interesantes que discutamos ahora o en cualquier otro momento, si ahora ya nos estamos pasando de tiempo, ¿verdad? Hasta y media. Bueno, simplemente creo que es mejor sencillamente acabar aquí con esta reflexión. Es decir, a veces cuando se propone un cambio de hegemonías, como fue el momento de la transición española, que era una oportunidad de hacer cambios en sistemas de valores y que realmente supuso muchos cambios a muchos niveles, hubo otros que fueron, por lo que parecen, leves modificaciones, pero que después no significa que cambie una ley y como un resorte cambie toda una realidad de manera homogénea ni instantánea, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que, en fin, después de este recorrido, me parece interesante, con esta base, empezar a mirar a esos relatos que se producían, a esos microrelatos micropolíticos que se produjeron, de hecho, en los años de la transición, y entender la oportunidad que supuso para deconstruir el género y lo que significaba como elemento represivo. ¿Por qué no se hizo? También entenderlo. ¿Quién se beneficiaba de que no se hiciera? Y cuáles han sido las herencias y las implicaciones normativas de ese proceso. Y ya está, nada más. Muchas gracias.